En Vía X, tu propia vía, y como todas las noches hacemos tiempos violentos. Y finalmente ocurrió la interpelación a la ministra Toá. Ayer el diputado Andrés Longton esgrimió una serie de argumentos, datos y contextos respecto de materia de seguridad. Y luego de haberlos visto y escuchado, podemos preguntarnos, ¿sirvió de algo todo esto? Que la ministra ganó, que la ministra perdió, que Longton no estuvo a la altura, que Longton se lució. Humo, luces, frases para el bronce. Entendamos algo. Aquí no hay ganadores ni derrotados en particular. Cuando el ejercicio político se transforma en un concurso televisivo donde todos quieren verse mejor que el rival, los únicos derrotados somos la ciudadanía. A mí me pareció muy triste lo de ayer en el Congreso, la verdad. En vez de tener a la ministra acompañada de varios de sus colegas de gabinete haciendo la pega en los ministerios, la tenemos respondiendo a opiniones y acusaciones de la oposición. Ambos lados han sido gobierno y ninguno ha resuelto el tema de la inseguridad. Mírense un poco al espejo y pónganse de acuerdo, porque mientras la función avanza, el delito también. Y ese es el enemigo real. Hoy nos acompaña Gonzalo Youssef, Valeria Cárcamo y el diputado Raúl Soto. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Cuando tomamos la decisión de interpelar a la ministra Toá, lo hicimos principalmente porque necesitábamos definiciones. Si las orientaciones del gobierno las pone la ministra Toá o las pone más bien otro sector político. Y la verdad es que hoy día la conclusión que hemos obtenido es que la ministra Toá nos dejó clara la derrota cultural de la izquierda radical. Cuando la ministra Toá celebra que los avances en temas migratorios se refieren a la presencia de los militares en la frontera, ¿algunos de ustedes se imaginaban que la ministra del Interior, del presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, que renegó de los 20 años de la concertación, su ministra del Interior iba a venir hasta acá a decir que el éxito en materia migratoria tenía que ver con la presencia militar en la frontera o tenía que ver con fortalecer la labor de Carabineros cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista le ponían en cero el presupuesto hace poco tiempo atrás? Lo que aquí hemos asistido hoy día es una expresión más de la derrota cultural de la izquierda radical. Después de escuchar al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, saludamos de inmediato a Mauricio Daza, que todas las noches nos acompaña aquí en el programa. Buenas noches, Mauricio. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Vamos a analizar, obviamente, qué es lo que ocurrió con la interpelación, pero otros temas. También vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante este año que se ha cumplido de estado de excepción en la macrozona sur. ¿Ha resultado? Y si no ha resultado, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Le damos la bienvenida por primera vez en nuestro programa a la militante de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias por acompañarnos. Los primeros 10 segundos de opinión respecto de lo que veíamos con el diputado Chalper son suyos. Adelante. Sí, creo que fue una oportunidad para la ministra Toá y para el gobierno mostrar cuánto han avanzado en temáticas de seguridad. Por lo menos eso queda también en las percepciones, en las opiniones, y fue una oportunidad para ella y lo hizo bien. Y lo hizo bien, Valeria Cárcamo, debutando en el Tiempos Violentos, al igual que el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia, que no había venido al programa. Gusto tenerlo con nosotros, diputado. 10 segundos, por favor, para escuchar sus impresiones respecto de las declaraciones del diputado Chalper desde ahora. Ya. Muchas gracias, Eduardo. Creo que fue una masacre política de la ministra Toá al diputado Longton y un triunfo del oficialismo frente a Chile Vamos, sobre todo por la comparación de lo que está haciendo este gobierno, corrigiendo lo que no hizo el anterior. Tiempo ahí, se nos pasó un par de segundos, pero queda claro que considera que lo de ayer fue un triunfo. Entonces, para la ministra Toá, la misma pregunta entonces para un habitual del programa, abogado penalista, Gonzalo Youssef, que nos acompaña continuamente aquí en el Tiempo Violento. Gonzalo, bienvenido. 10 segundos para ti. Creo que ayer se avanzó en ir definiendo las responsabilidades. No creo que haya sido un éxito de la ministra Toá. En definitiva, van a ser los ciudadanos quienes van a evaluar los resultados de este gobierno. Ahí está. Oye, algunos hablan de triunfo del oficialismo, de la ministra Toá, que barrió con el diputado Longton. Otros dicen, no, el diputado Longton lo hizo bien, lo que decía el diputado Chalper, esto da de manifiesto la derrota ideológica, ¿cierto?, del Frente Amplio. ¿Sirve realmente de algo lo que yo planteé al comienzo del programa? ¿A los chilenos nos importa realmente esta interpelación? ¿Qué efectos reales tiene? Ahí a mí me genera la duda y yo, sinceramente, como ciudadano, preferiría ver a la ministra en el Ministerio del Interior trabajando de cara al año, por ejemplo, que teníamos de estado de excepción en la zona macrosur, versus estar respondiendo a lo que yo vi es mucha opinión,
pero pocas preguntas por parte del diputado Longton. Valeria. Sí, yo creo que acá hay que ver, primero posicionarnos en que todo, tanto la derecha, la izquierda o la izquierda radical, que no sé cuál es que dice el diputado Chalper, estamos en contra de la delincuencia y queremos hacer lo mejor posible en un ámbito legislativo, pero también desde el Ejecutivo, que se han presentado proyectos, ¿cierto?, que están a la espera de dar esas discusiones. Veamos cómo la oposición son los que se han restado de la mesa de seguridad, donde el gobierno insta a seguir avanzando. Esto nos afecta a todos y a todas a nivel país y claro que a la gente no le interesan las interpelaciones porque no llega nada. Y acá lo que necesitamos, como mencionabas bien, ¿cierto?, de una ministra que siga avanzando con la subsecretaría, ¿cierto?, en prevención del delito para ver la agenda a nivel nacional que nos está afectando con el tema de la delincuencia, no solamente con las armas en las calles, ¿cierto? Tenemos problemas con ámbitos económicos, con la corrupción, ¿cierto? Entonces, todo eso necesitamos al 100% el gobierno estando trabajando en eso. Yo creo que, obviamente, con la oposición también trabajando en estos temas es transversal y a todos nos afecta. Diputado Soto. Sí, yo estoy de acuerdo con tu introducción, Eduardo. Creo que esto fue una pérdida de tiempo, una pequeñez política que usó la oposición en su momento para instalar un hito comunicacional antes de la elección constitucional que vivimos hace pocos domingos atrás y que ahora lo utilizaron para seguir golpeando políticamente al gobierno en un tema que es sensible, obviamente, y prioritario para la población, pero que requiere ser enfrentado de manera mucho más responsable, como una política de Estado. Lo que esperan los ciudadanos en un tema tan relevante como este no es que estemos atrincherados apuntándonos con el dedo de lado a lado y peleando todos los días en los matinales o en el Congreso Nacional, sino que estemos sentados en la misma mesa tratando de dialogar, de llegar a acuerdos y de buscar una salida común, ¿verdad?, para Chile a esta crisis de inseguridad. Y quedó demostrado que el gobierno está llevando adelante una potente agenda legislativa, está impulsando políticas públicas, hay hechos y cifras que lo respaldan y se está avanzando en la dirección correcta. Probablemente hay muchas otras cosas que fortalecer, que cambiar, que mejorar para llegar a un buen resultado, que es lo que todos queremos, pero la disposición está y yo creo que con eso nos quedamos. Tras la interpelación, la ministra señaló, si ocupáramos nuestro tiempo en sacar adelante los acuerdos, seguramente tendríamos resultados mucho mejores en materia de seguridad. Tú señalabas, Gonzalo, que se había avanzado a través de esta interpelación. ¿En qué se avanzó? Justamente te iba a mencionar el tema de los acuerdos políticos. Si es que hay que hacerle un cargo a la ministra Toá, creo yo que es no haber avanzado después de un año y medio de gobierno en justamente un acuerdo político en contra de la delincuencia. Es efectivo, no hay sector político que se sienta conforme con la delincuencia. Todos estamos en contra de ella y queremos fomentar el mayor control. Pero por de pronto, lograr ese acuerdo político, pensemos solamente en el problema que hubo a propósito de la ley Naín Retamal, en el momento en que más se requería conducción política. Eso creo yo que es un síntoma de la falta de conducción política que quizás era lo que más ofrecía Carolina Toá. Yo ahí creo que sí hay una deficiencia, ha pasado el tiempo y ese acuerdo no se ha alcanzado. Todos los que estamos, digamos, en un lado vamos a echarle la culpa a los que están en el otro, pero en definitiva no se ha avanzado en eso. Y contestándole un poco aquí a los diputados, creo yo que presentar como que el gobierno lo está haciendo fantástico en materia de delincuencia tampoco es bueno, digamos, porque de hecho hubo una elección hace poco y yo soy un lamentable, digamos, víctima de esa elección en que arrasaron un sector político que decía lo contrario de ustedes. Y ese sector político fue el que arrasó los votos. Entonces yo creo que sin perjuicio de que no hay que ser populista o creer que esto es una cuestión de opinión pública, sí hay un sentimiento popular de que no se está avanzando y que no se está haciendo bien. Sin perjuicio de que ustedes como miembros de la coalición de gobierno van a decir lo contrario y ahora seguramente me van a retrucar. Pero la información objetiva de las mediciones de opinión pública de las últimas elecciones da cuenta de un descontento respecto de este tema. Y es ahí donde yo creo que quizás una ministra que hubiese logrado mayores acuerdos sería mejor. Quiero escuchar la réplica del diputado Soto, pero Mauricio quiere decir algo, ¿eh? A ver, yo, Eduardo, no estoy muy de acuerdo con lo que planteaste al comienzo, tengo que decirlo ¿Por qué? derechamente. ¿Por qué no? Y te lo digo porque parte del trabajo de la ministra es ir a dar cuenta de su gestión ante el órgano fiscalizador que es la Cámara de Diputados. O sea, ella el día de ayer hizo su trabajo, Sí. ¿no? Y eso es muy importante. Es que yo siento que no responde tantas preguntas porque no se le hicieron tantas preguntas. Pero es que tiene que ver también con la legitimidad, porque los diputados no vinieron de Júpiter, ¿no? O sea, los diputados son personas electas que forman parte de una Cámara fiscalizadora en un contexto donde nuestro diseño institucional le entrega mucho poder al Ejecutivo, al Presidente de la República. Entonces tiene que existir un equilibrio
Y en ese ámbito a mí me parece bien. Y también me parece bien el sistema que involucra que 1/3 de los diputados tienen la posibilidad de poder requerir un ministro. En esto, en cualquier gobierno. Los ministros están también para dar cuenta de lo que hacen frente a un órgano electo, democrático, representativo como la Cámara de Diputados. Y además es que se considera de que el tema de seguridad pública, más allá de cómo lo haya hecho o no el gobierno, objetivamente es el tema de mayor interés nacional. Me parece que además era pertinente y adecuado que la ministra fuera a dar cuenta de lo que ella hizo o lo que hace en su cartera. Ahora, Perdón, es que yo no cuestiono la herramienta, yo no cuestiono la interpelación, lo que yo cuestiono es la manera en que se hizo, porque lo que yo escuché por parte del diputado Longton, al quien le tengo una alta estima, es mucha opinión, mucho comentario, mucho mensaje de Twitter descontextualizado, es que, pero había poco de realmente saber qué es lo que estaba haciendo el Ejecutivo en torno a seguridad. Pero ese es otro problema. Ese problema es cómo la Cámara de Diputados ejerce esta atribución. Y efectivamente yo creo que se ha vulgarizado, no solamente ahora, esto es lamentablemente habitual. Lo que ocurre finalmente son barras bravas, ¿no? Claro, Incluso van invitando gente a las tribunas de la Cámara, ¿no? Y el ministro interpelado dice, ¡ah! Y todos gritan, ¡ah! ¿No? Y después el otro, la persona que, entre comillas, pregunta, que no pregunta, porque dice, a ver, ministra, usted y su gobierno han tenido una desidia, los números de usted son muy malos, acá tenemos un lamentable ejercicio de la función pública por parte de ustedes están a favor de la delincuencia. Entonces, ministra, ¿hasta cuándo va a seguir con esta desidia? Esa es la pregunta, esa no es una pregunta honesta, porque una pregunta honesta es aquella a partir de la cual se pretende obtener información del otro, a quien se pregunta. Acá se le pretende atacar con una frase hecha que aparenta ser pregunta. Entonces, eso es lo que hizo Longton, lamentablemente, el diputado Longton el día de ayer, pero que se ha repetido vez tras vez. Entonces, eso también es responsabilidad de la Cámara de Diputados, no que este instrumento lo mal utiliza. El instrumento es muy bueno, se agregó además en la reforma del año 2005 para que tuvieran mayor fiscalización, pero la manera en que se utiliza es inadecuada. Ahora, es política. Sumando y restando, es mejor que exista a que no exista. Claramente es mejor que exista que no exista, así que me parece bien que la ministra, y eso dejarlo súper claro, cuando ella va a dar cuenta de su gestión en la Cámara de Diputados, no es que no esté trabajando, precisamente está haciendo su labor. A ver, ahora sí, la réplica del diputado Soto para Gonzalo Youssef. Nadie ha dicho, Gonzalo, que el gobierno lo esté haciendo fantástico, o que la crisis de inseguridad es de tal envergadura que es de fácil resolución. Lo que estamos diciendo es que el gobierno está haciendo las cosas correctas, está avanzando en la dirección adecuada, que está actuando no como pretenden instalar desde la oposición con complejo ideológico, sino que con pragmatismo, con sentido común, con decisión, con firmeza. Porque te recuerdo que el gobierno que a través de infraestructura crítica llevó a los militares a la macrozona norte, permitiendo que disminuyan un 56% respecto del año anterior los ingresos irregulares, fue el gobierno del presidente Boric, no el gobierno de Sebastián Piñera, de Chile Vamos, que es, ¿verdad?, el conglomerado interpelador que está sacando el pizarrón a este gobierno y que, muy por el contrario, lo que hizo fue exactamente abrir nuestras fronteras e ir a Cúcuta a invitar a todos los venezolanos a venir a Chile y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Entonces, hoy día lo que se está tratando de hacer es hacernos cargo de los problemas heredados, que se han agravado, por cierto. Y esto no significa que tengamos que estar eternamente, ¿verdad?, dando vueltas en círculo respecto de quién es el culpable. No, hay que hacerse cargo ahora, pero necesitamos también una oposición constructiva, colaborativa y que no solamente esté utilizando de mala manera, como bien dice Mauricio, este tipo de herramientas que son legítimas para hacer un punto político pequeño, para hacer un show comunicacional, para sacar una pequeña ventaja electoral, porque ahí no gana, y quedó demostrado, ni la oposición ni el gobierno, pierde Chile. Este es un tema de Estado, los enemigos no están en la vereda política del frente, están en la calle, son los delincuentes, son los narcos, el crimen organizado, son los terroristas, son quienes están importando nuevas formas delictuales a nuestro país y es a ellos a quienes tenemos que enfrentar y lo tenemos que hacer unidos. ¿Qué dijeron interpelador e interpelada tras este trámite en el Congreso? Revisemos. A ver, primero destacar la herramienta de la interpelación, que es una herramienta que le sirve al país para conocer en voz de los mismos ministros qué están haciendo por la seguridad en nuestro país. Y la verdad es que con la sensación que uno queda es que está todo bien, de que no están matando, no están secuestrando. La verdad es que el sicariato son cosas que no están impactando en nuestro país, que la migración está controlada, que el terrorismo, la verdad es que en su momento analizaremos una ley
Siempre queda con la sensación de que podríamos hacerlo mejor, de que podríamos ocupar estos espacios mejor. Al menos es mi intención y la nuestra como Ejecutivo, el que hagamos un esfuerzo entre todos y todas para poner la actividad política al servicio de este objetivo, que es otorgarle seguridad a las personas. La seguridad es un derecho fundamental, importa en sí mismo, pero además es habilitante para otros derechos. Mientras más lo veo, lo escucho, pienso, nadie podría decir que en Chile no hay delitos, que en Chile no pasa nada, que hay una tasa de leche, ¿cierto? Que no hay homicidios, como desde hace mucho tiempo está sucediendo. Entonces, a lo que yo voy es qué tan fructífero es que empiecen a apuntarse con el dedo. Es como el meme de Spider-Man. ¿Lo han visto? Claro. Dice, eres tú, no eres tú, eres tú, no eres tú. Y ahí quedamos congelados. O sea, realmente no se avanza. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca política de acuerdo y para eso necesitamos una oposición generosa, sobre todo tras los resultados electorales de los que venimos. Si hoy día la ciudadanía está conectada más con la oposición en términos de rédito político que con el oficialismo, ¿cierto? Es muy poco sexy ser oficialista. Pero el país tiene que avanzar. Si no, ¿cómo? Valeria. Sí, mira, a ver, lo primero, que acá pasa hoy en día la política en Chile, ¿cierto? Que relacionamos bastante procesos con otros, ¿cierto? Relacionamos que este resultado, ¿cierto? Del proceso constituyente, ¿cierto? Como ganan los republicanos, es separado de lo que pasa con el gobierno y la Cámara, ¿ya? Lo quiero decir como enfático respecto a este tema. Y yo creo que, no sé si alguien cree que en verdad los republicanos quieren escribir una nueva constitución, están haciendo una proyección para gobierno, ese es su real desafío, ¿ya? Y ellos mismos lo han dicho. O sea, José Antonio Caz el día siguiente no habla sobre una constitución, habla de que la derecha va a ser gobierno, ¿ya? Y ahí tomaba el punto que decía Gonzalo, ¿cierto? Como con los republicanos, con lo que pasa en el Congreso. Ahora, yo siento que Longton, el diputado, perdió una oportunidad. ¿Ya? Perdió una oportunidad de no llegar a un espacio como parlamentario, ¿cierto? Para que una ministra le diera los datos reales. Incluso en algún momento llega con los datos que son erróneos porque ella le entrega los datos que son actualizados, ¿ya? Él no puede venir a hablar, por ejemplo, del sicariato cuando fueron proyectos de ley que se presentó exactamente por este gobierno. Entonces, obviamente, no se va a acabar la delincuencia un día para otro. No existe ningún gobierno que no haya acabado con la delincuencia. Podríamos decir un 99% de las algunos personas... lo prometieron, ¿no? Claro, 99%, por ejemplo, se acaba la delincuencia, pero todavía te queda un %. Entonces ese discurso obviamente le cabe. Es decir, oye, no se acabó la delincuencia. No hay ningún gobierno que pueda acabar con la delincuencia, pero sí puede bajar los números. Y eso lo mostró también la ministra. O sea, cuando hablaba, por ejemplo, números, reducción de 38% de ataques incendiarios en el Biobío, el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? En el control de la frontera, ¿cierto? Una reducción del 56% de ingresos por las vías irregulares también. Entonces vemos cosas concretas. ¿Ya? Y yo creo que la ministra lo muestra, va en una baja, ¿cierto? En otras cosas vamos en la alta porque esas cosas pasan también, ¿cierto? Pero nadie va a solucionar el tema de la delincuencia, ¿ya? Ni siquiera el Partido Republicano, porque ahora me acuerdo algo muy chistoso, la franja, ¿cierto? Porque algunos mostraron en la franja así como, yo quiero escribir una nueva constitución para que las personas no manejen estado de vereda. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Y yo creo que eso pasa. Se utilizó, si ganan los republicanos es porque utilizaron políticamente la seguridad, que es algo que afecta a la ciudadanía, efectivamente. Pero no lo puedes usar como campaña, ¿cierto?, en un proceso constituyente y ganan porque ese va a ser su discurso para ser gobierno. Ahora, ¿qué nos queda? Si revisamos lo que está sucediendo en materia legislativa, el gobierno presentó un paquete de 31 medidas. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas han tramitado? 5. A ver, algunos de esos proyectos son proyectos del gobierno, otros son mociones parlamentarias, otros son proyectos que ya estaban y se presentaron indicaciones. Y todas tienen plazos distintos además de tramitación. Todos tienen un itinerario claro y plazos preestablecidos que están pactados entre el Ministerio del Interior, entre el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, que además es de oposición. Y esos plazos se están cumpliendo, digamos. ¿Vamos según itinerario? Porque llevamos 5 de estas mociones tramitadas. Según el itinerario y eso efectivamente se va a cumplir. Es primera vez en la historia del Poder Legislativo que tenemos un acuerdo de Estado para priorizar una agenda legislativa. Como eso no va a ser importante. Si hay que agregar nuevos proyectos, por supuesto que va a ser siempre bienvenido. Pero yo estoy de acuerdo con algo que dijo Valeria. Yo creo que
en un tema tan importante como la seguridad, porque uno puede creer que los temas ideológicos a veces enreden un poquito más los debates en otras materias, ¿no? Pero en un tema de seguridad, que es un tema que afecta por igual a todos los ciudadanos, sean del color político que sea, y del cual todos tenemos que preocuparnos, independiente del partido político que militemos o el sector que representemos, necesariamente tenemos que avanzar juntos, no hay otra posibilidad. Entonces, en materia de seguridad, necesariamente se tiene que lograr un acuerdo. Cuando en su momento Chile Vamos se baja de la mesa de seguridad, utilizando como excusa los indultos, creo que la ciudadanía los castigó también por eso. Los castigó también por eso. Porque yo puedo perfectamente no compartir, como lo hago, la decisión de los indultos, pero otra cosa es bajarte de una mesa de seguridad para acordar soluciones en beneficio de los ciudadanos a través de esa plataforma, ¿no? Y yo creo que, de hecho, la agenda legislativa que hoy día se está impulsando podría haber salido mucho más rápido si previo a esa urgencia que se le puso o a esa priorización de proyectos, esto hubiese venido ya con un respaldo político previo respecto no solamente de qué proyecto vamos a discutir, sino que de los contenidos de ese proyecto, ¿no? Y efectivamente el gobierno hoy día lo que está haciendo es tratar de poner el pie en el acelerador a eso. Se acaba de aprobar hoy, ¿verdad?, una nueva prórroga, la número 24, al estado de excepción en la macrozona sur. Los hechos de violencia han disminuido en un 31%. Lo vamos a estar conversando más adelante. Mucho de eso continúa, pero necesitamos una oposición ayudando y no poniéndole piedras en el camino al gobierno para que se tropiece. ¿Hay voluntad realmente, Gonzalo? Sí, ¿Fue un error bajarse de la mesa de no seguridad? puedo responder por la oposición, digamos, pero creo yo que estoy de acuerdo que es un tema de Estado, pero hay enfoques para enfrentarlo. Está el enfoque de la centroizquierda y está el enfoque de la centroderecha, y eso es indesmentible. Yo te puedo decir, mira, tú puedes enfrentar la delincuencia o el crimen organizado como el presidente Bukele y seguramente les va a parecer mal. A mí también me puede parecer mal. Ah, eso quería saber. Lo quería plantear como un caso, esto se llama A reducción. todos nos parece mal. Se puede llamar reducción al absurdo, pero esa es una manera de que los chilenos derecha. valoran un 78% de manera positiva obvio, lo que hace Bukele. Si yo viviera en El Salvador apoyaría con todo al presidente Bukele, porque El Salvador era un infierno y ahora no lo es. Yo no sé, pero te quiero plantear eso como un enfoque de derecha de enfrentar la delincuencia. Y seguramente, y es así, digamos, la gente de centro izquierda en El Salvador, a pesar de los resultados, se opone a ello. Entonces, tratar de plantear esto como una cuestión gremial es poco real. Y es absurdo en cierta medida, y no lo quiero usar, digamos, peyorativamente, pero suponer que no va a haber política de por medio en una interpelación en que estamos hablando de parlamentarios y los parlamentarios son ante nada políticos, entonces suponer que van a actuar todos como de un día para otro, como blancas palomas y se van a olvidar de sus propios intereses, obvio que no va a pasar. Y eso no va a pasar ni en la centroderecha, pero es el que tiene el poder ejecutivo, el que tiene que dar conducción. Entonces ustedes hablan de 5 proyectos que han salido tan fantásticos. Lo hemos discutido aquí mismo. Esos 5 proyectos no cambian en nada la realidad delictual. Se cambió el tipo de sicariato, se amplió para unas hipótesis que no estaban contempladas. Gente involucrada en esos cambios, 10 personas en todo Chile. Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué hubiese hecho un gobierno de centro-derecha? Le pone énfasis al tema carcelario. Nada se dijo. Se y ahí está yo haciendo, también, ¿no? Se está haciendo. sí, pero muy lento. Lo que te quiero van a decir haber yo, anuncios pronto y ahí de eso. quizás también hay una deficiencia por parte del interpelador. Yo hubiese entrado ahí y hubiera dicho, mire, nada de lo que se está haciendo sirve. ¿Qué sirve para frenar el de la delincuencia? Efectivamente, el control de la frontera norte, que ahora somos todos partidarios de las Fuerzas Armadas, entonces eso también es una cuestión que ha ido, en cierta medida, reconózcanme, pero sí han ido cambiando. Lo mismo que y vamos a hablarlo con más detalle respecto. Tú sí. Pero hay gente, y lo quiero, digamos, porque no conozco tu postura particular, pero vamos a verlo con respecto al tema de la Araucanía. Uno que es de centro derecha va a decir, mire, yo estaría por mantener y aumentar la presencia militar. Y todo lo demás me parece bien, el tema de que hay que conversar, hay que aislar, que la minoría de las comunidades son las violentas, todo eso está bien. Pero yo desde la centro derecha voy a decir, mire, aquí hay que militarizar con todas sus letras. Y antes que esto sonaba tan feo, y si yo lo hubiera dicho me hubieran linchado, ahora no suena tan feo. Entonces alguien de la centro izquierda me va a decir otra cosa. Y eso es parte del juego democrático. Y es parte de lo que se está discutiendo. Entonces tú dices, mira, los republicanos, la Constitución no tiene nada que ver. La gente votó porque está cansada de la situación de violencia, sin perjuicio del origen o no, y los republicanos tuvieron un discurso claro respecto de eso. Entonces, tampoco supongamos que la gente es engañable tan fácilmente, porque ese también es una forma de entender la política que no es adecuada. O sea, cuando hay un resultado electoral, tratemos de entenderlo.
y no lo descalifiquemos tan rápidamente, porque por de pronto es un defecto para mí mismo, digamos. A ver, Mauricio Daza. Bueno, yo creo que tanto a nivel individual, personal, como sociedad, ¿no? Uno va evolucionando, ¿no? Y la evolución se da a partir de muchas veces chocar con la realidad, ¿no? Y el chocar con la realidad se concretó de una manera muy fuerte a comienzos de este año, después de una seguidilla de asesinatos a carabineros, donde el tema, ¿no?, de la agenda de seguridad estalló con mucha fuerza y urgencia. Con fuerza y urgencia que antes no se había notado, ni siquiera en el gobierno de Sebastián Piñera, hay que decirlo, ¿no? O sea, acá se habla de que hay un enfoque centro-derecha, es verdad, pero también, y eso yo diría que es una de las ganancias que tuvo la ministra Toá el día de ayer, que era revelar, ¿no?, finalmente la mala gestión que en este ámbito tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, en un contexto en que estoy de acuerdo que no se requería tanto proyecto de ley, ¿no?, sino más bien una gestión desde el Ejecutivo que tiene muchas atribuciones en esta materia y donde la administración anterior también falló de una manera muy importante, ¿no? Desde luego, es algo innegable que la mayor cantidad de inmigración ilegal se concretó en la administración anterior, ¿no? Pero hay que ir más allá de la lógica de ver este tema con una perspectiva centro-derecha y centro-izquierda. Yo creo que hay que superar eso, sin perjuicio que una realidad histórica, por lo menos, reciente, y verlo como un tema de Estado. Y en ese contexto, lo que hizo el diputado Longton ayer fue algo que fue una pérdida de una gran oportunidad. Porque estoy de acuerdo, yo creo que aquí lo que se requiere es un debate serio a partir de información, a partir de propuestas, ¿no? Y no una conversación de sordos, ¿no? Y acá la principal responsabilidad la tiene quien está interpelando, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue lamentable lo que ocurrió el día de ayer en esta interpelación, una oportunidad perdida grande. Ahora, hay que reconocer, el presidente Boric ha mandado algunos proyectos de ley relevantes en materia de delincuencia, pero también hay que reconocer que, por ejemplo, el primero que habló acerca de infraestructura crítica y que las Fuerzas Armadas podían protegerla sin decretar un estado de excepción constitucional fue el gobierno de Sebastián Piñera, y ese fue un proyecto de ley que se rechazó en su momento, de reforma constitucional. Y ahora se aprueba. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando, ¿no? Y yo creo que refregarnos en la cara que, mire, usted, ¿no?, hace algunos años pensaba otra cosa, bueno, yo creo que lo mejor es ver cómo avanzamos en una política de Estado para enfrentar este problema. ¿Estás de acuerdo, Valeria? Sí, yo creo que es correcto también lo que dice, porque todos los gobiernos han avanzado tanto poco o lo máximo en materia de seguridad. Ya eso siempre hay que reconocerlo. A veces empezamos de un gobierno a otro con otro piso legislativo, ¿cierto? Y vamos avanzando también en eso. Ahora la temática, claro, de carabineros, ¿cierto? Y Fuerzas Armadas. Yo me quedo, por ejemplo, con lo que plantea nuestro general de carabineros, ¿cierto? Cuando dice que no sacamos nada a meter más armamento a las calles, porque al final no solucionamos con eso el tema de la delincuencia. Y yo creo que es momento también en que en materia legislativa, ¿cierto?, que también se planteen temas de fondo de cómo combatir esta delincuencia. Yo creo que es bueno destacar que la ministra ayer haya mencionado sobre como estos delitos de cuello y corbata, ¿cierto?, cosas que están pasando. Hoy en día, temas de corrupción número 1, la Municipalidad de La Florida. Entonces, yo creo que esas cosas también hay que visibilizarlas, porque la delincuencia no es solamente la armada, ¿cierto?, en las calles. Yo creo que tenemos que abatir la delincuencia, y uno de los grandes efectos que nosotros estamos viviendo en los cerros, ¿cierto?, en las zonas regionales, es cómo se ha metido el narcotráfico en los cerros, la distribución de las drogas, ¿cierto? Y no solamente detener, por ejemplo, en la esquina al que está vendiendo droga, estar deteniendo, ¿cierto?, al mismo sicariato, a quien ingresaron desde afuera, ¿cierto?, para poder distribuir droga. Incluso el gobierno lleva varias personas que son detenidas, que están involucradas y llevan el narcotráfico en nuestro país. Yo creo, y siempre hago la autocrítica, un tema de comunicación también del gobierno, creo que tiene que dar más énfasis, pero por eso digo, ayer la ministra lo hizo bien, porque también cumplió ese rol de comunicación y de rendición. Eso fue lo que vimos ayer también con la ministra. ¿Hay un talón de Aquiles del gobierno en la SECOM? Sí. Y no lo digo por mi perspectiva personal, pero hoy en día la gente, redes sociales, ámbito político, todos han criticado a la SECOM también, porque acá ¿Estamos falta de un acuerdo tema... que ahí amerita una reingeniería? Claro, no, o sea, definitivamente, porque hoy en día necesitamos comunicar, ¿ya? Por eso digo, lamentable que el rol de la ministra ayer haya sido comunicar los avances de gobierno, y eso significa porque tampoco se está comunicando de la forma correcta, ¿cierto?, como debiese ser. Difusión, prensa, ¿cierto? Vemos mucho en los matinales, ¿cierto?, el tema de delincuencia y la problemática, pero ¿cómo visibilizamos que se llevaron personas detenidas? Todos los números
¿cierto?, de la ministra Toá no debió haber sido de sorpresa porque pasó hace un buen tiempo. Sí. ¿Ya? Y eso se tenía que comunicar en el momento. A propósito de comunicar, algo deslizó el diputado Soto, dijo, se vienen anuncios respecto al tema cárceles. ¿Cuál es el anuncio? Bueno, hay un grupo parlamentario que estamos conversando con el ministro de Justicia y algo se va a venir por esa línea. O sea, estamos efectivamente conscientes de que hay un problema grave a nivel penitenciario desde el punto de vista de la falta de cárceles, de las condiciones en las cuales está, de la seguridad que se requiere también. Porque efectivamente, si estamos en una batalla abierta contra la delincuencia, fortaleciendo las leyes a través de esta agenda legislativa, con políticas públicas, entregándole herramientas no solamente económicas, sino que también de competencias y facultades a las policías, y también utilizando en casos excepcionales como complemento a las Fuerzas Armadas. Bueno, eso evidentemente que también se tiene que complementar con un sistema penitenciario que dé el ancho para efectivamente tener esos delincuentes donde corresponde, que es en la cárcel y no en las calles, Sí. no en los barrios, no en las El poblaciones. ministro Cordero estuvo aquí el viernes pasado y nos hablamos del tema carcelario. Claro, el sistema ya está sobrepasado. ya Está absolutamente en sus sobrepasado. plazas, pero hacer una cárcel es al Pero menos ¿por qué- 10 años, una nueva. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es Es importante? Porque y lo escucho y a veces cuando hablamos de seguridad, y probablemente después cuando hablemos de la Araucanía también, caemos un poco en una falsa dicotomía entre que esto se aborda o solo con más armas y más represión desde el Estado, es decir, cómo combatimos frontalmente la delincuencia, que está bien, o cómo prevenimos, ¿verdad? Y cómo buscamos medidas alternativas para un poco rehuir a ese debate. Yo creo que las dos cosas están mal. Yo creo que es el deber del Estado entregarle a las policías las herramientas suficientes para poder utilizar bien el uso de la exclusividad que tiene de la violencia del Estado, del uso de la fuerza, justamente para contener la situación de la seguridad, pero al mismo tiempo no hay que desconocer que esta es una mesa de tres patitas. Una es efectivamente el combate a la delincuencia, pero otra es la prevención, inteligencia, cómo estamos, por ejemplo, avanzando en ideas también que van en dirección de entregarle facultades también que complementen la labor preventiva de las policías a los municipios, a los gobiernos regionales, cómo también avanzamos en materia de reinserción para cerrar el ciclo de la delincuencia, porque no sacamos nada con hacer más cárceles, con llenarlas, ¿sí? ¿Verdad? Después de que cumplan sus penas, estos No son delincuentes reinsertados van a a la sociedad. salir aún más expertos en Claro. los delitos. A ver, Gonzalo. Sí, tomo lo que decía Mauricio. Efectivamente hay un enfoque de centro-derecha, otro de centro-izquierda, y con un ejercicio dialéctico hagámoslo avanzar y evolucionar, que me parece una bonita palabra. Y efectivamente el tema de las cárceles parece que cuadra en eso, y el tema de que sea una preocupación de Estado. El tema de las cárceles, además de que hay 41.000 presos en cárceles para 15.000, es eso que estamos viendo ahí, la falta de control al interior de la cárcel. Entonces la cárcel se vuelve a convertir en una especie de generador de más delitos, aparte de la situación de inhumanidad que están las personas ahí mismo, que ellos, como están siendo dominados por unos que son más fuertes, viven en una situación de miseria. Entonces, todos pierden, salvo los capos de la droga, los capos de otros ámbitos delictuales que viven, se dan la gran vida adentro. Entonces, sin duda ese es un tema, y me alegra, digamos, que sea ya preocupación legislativa. También es algo que va a pasar harto tiempo, y lo que decía el ministro Cordero, que nadie quiere tener una cárcel. Yo creo que el tema de las cárceles concesionadas en el gobierno de Sebastián Piñera, que se echó a andar y que después se bajó, no por él, digamos, en el gobierno siguiente, para no sacarnos cuentas, que parece que también es algo razonable, decía mucho relación con que nadie quiere tener un centro penal, y sobre todo de estas características, porque si tú tienes 1.000 personas, hay 3.000 personas que van a llegar a los alrededores. Y eso es un problema social grave, y donde sea. Entonces, sin duda ahí hay mucho que hacer, pero es un tema de Estado, es un tema que excede los límites incluso de un solo gobierno, y que debe ser como la parte principal. Sin duda el tema de la reinserción, y tomo la otra parte de un poco el cargo que se hace a la gente más de centro derecha, en el sentido, mire, que ustedes se enfocan en esto. Claro, por una cuestión de eficiencia. La reinserción y el trabajo con los jóvenes es un imperativo moral. Si tú tienes a alguien de 16 años que está cometiendo delitos porque entró recién a la droga, hay que darle la posibilidad de salir de eso. Pero una política de reinserción social de la más alta categoría, con los máximos recursos,
no va a afectar al tema de los datos de la delincuencia. A lo mejor tú vas a sacar 1, 2, 3, 4, 100 jóvenes y eso vale por sí mismo, pero eso no va a incidir en los 10.000 o 100.000 delitos que se cometen en un país. En ese sentido está el énfasis represivo, por decirlo de algún modo, no por maldad, por decirlo de otro, digamos. Mauricio Daza, cortito, dale. A ver, lo que usted está señalando lo voy a vincular también con lo que fue el tono de la interpelación de ayer. Porque para tomar decisiones que sean eficaces en el combate contra la delincuencia hay que ver el sistema en general y para tomar medidas en ese sentido, que sean sensatas, se requiere bajar un poco el tono y no utilizar esto como un simple insumo político electoral como ocurre hoy día. El tema es el siguiente. Hoy día tenemos las cárceles llenas. Entonces, meter más gente indiscriminadamente a las cárceles es un despropósito. La cárcel, entonces, para el Estado de Chile es un recurso escaso y hay que racionalizarlo. Y de esa perspectiva, entonces, lo que hay que hacer es ver en qué espacio vamos a meter a la gente en prisión preventiva, sobre todo, ¿no? Y en qué espacio no. Pero claro, el discurso del populismo penal dicen todos presos, ¿no? Por cualquier delito, todos presos de inmediato. Pero bueno, hay que buscar ciertas medidas que sean proporcionales a la gravedad del delito, a la gravedad del riesgo que una persona esté efectivamente libre, en el ámbito, en un contexto donde no podemos meter a todos presos. ¿Por qué? Porque el Estado no da abasto. Así de sencillo. ¿Qué es una interpelación? ¿Cuál es el poder que puede llevar adelante una interpelación? ¿Quién debe ser interpelado? Es una herramienta constitucional que está, por supuesto, en nuestra legislación, en nuestra Constitución, y que hoy Mauricio Daza nos explica con pera y manzana en Tiempo de Daza. Señora, señor, usted ha escuchado todo este programa y ha escuchado en muchos lugares interpelación para acá, para allá, qué sé yo. Pero ¿qué es la interpelación? Nos vamos a detener un segundo en Tiempo de Daza para analizarlo. A ver, es un mecanismo que tiene la Cámara de Diputados para poder fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo, porque una de las principales atribuciones que tiene la Cámara de Diputados es precisamente hacer esa fiscalización. ¿Cómo la concreta? Por varios vías, ¿no? Puede adoptar acuerdos, realizar observaciones, sugerencias, puede también realizar comisiones investigadoras para los efectos de poder analizar e indagar la actuación del Poder Ejecutivo, de los poderes del Estado en este ámbito, del Poder Ejecutivo, básicamente respecto de lo que es la función pública, y se agregó el año 2005, en las reformas constitucionales que se concretaron en el gobierno de Ricardo Lagos, la interpelación. La interpelación consiste en citar a un ministro de Estado, no a otra autoridad. Usted no puede citar a un gobernador ni a ninguna autoridad que no sea un ministro de Estado para responder preguntas, pero no sobre cualquier cosa. Usted no puede ir a preguntarle acerca de lo que decía el presidente de la República cuando era diputado, por ejemplo, ¿no? No. Usted solamente le puede preguntar en conformidad a la Constitución en relación a materias vinculadas al ejercicio del cargo del ministro que está siendo interpelado. La gracia que tiene esto es que se realiza en la sala de la Cámara. Muchas veces los ministros son citados a comisiones de la Cámara de Diputados o del Senado, pero en esas comisiones solamente hay una parte de los parlamentarios. Acá no, es en la sala ante toda la Cámara, todos los integrantes. Ahora, ¿cuándo procede? Bueno, básicamente procede a petición de al menos un tercio de los diputados en ejercicio. La lógica es que una minoría, que no sea tan menor, sino que tenga alguna consistencia, pero que no tiene que tener la mayoría de los representantes en la Cámara, tiene la posibilidad de hacer esta citación para que exista, ¿no? Obviamente, una posibilidad de fiscalización que sea mayor. Además, un mismo ministro no puede ser citado más de 3 veces al año por medio de la interpelación a la Cámara de Diputados, salvo que haya un acuerdo de la mayoría absoluta, el 50% más 1 de los diputados en ejercicio, donde se le puede citar más de 3 veces al año. La verdad que esta norma nunca ha sido aplicada porque desde el año 2005 hasta la fecha no han existido más de 33 interpelaciones, lo que es bastante bajo, ¿no? Si es que uno considera lo que es ese número en relación a los años que ha estado vigente este instrumento. La asistencia es obligatoria para el ministro y está obligado a responder, ¿no? En conformidad a la Constitución. ¿Responder qué? No cualquier cosa. Precisamente las preguntas que se hagan en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Y esto es muy importante porque el objetivo de este instrumento es poder tener información para adoptar acuerdos, observaciones, pedir antecedentes, crear comisiones investigadoras. Pero a través de esta vía no se establece la responsabilidad política del ministro.
¿Por qué digo esto? Porque mucha gente confunde este instrumento con la acusación constitucional, donde básicamente lo que se sostiene es que una determinada autoridad ha infringido la Constitución o la ley y que en virtud de aquello debe entonces responder. ¿Y responde cómo? Se destituye su cargo y además se le inhabilita a lo menos por 5 años para poder ejercer cualquier función pública, ¿no? Ese mecanismo es distinto. Acá la interpelación es solamente para obtener información, requerirla al ministro respecto del ejercicio de su cargo y a partir de aquello utilizar algún instrumento de fiscalización, no para establecer la responsabilidad política. Por eso lo que ocurrió ayer, una vez que terminó la interpelación de la ministra Toá, se presentó un proyecto de acuerdo. Y fíjese, tan mal le fue a quienes interpelaron que ese proyecto de acuerdo, que era requerir al presidente Boric, ¿no?, de que actuara en forma decidida en materia de delincuencia y seguridad pública, fue rechazado por la misma Cámara. Es un instrumento muy importante, obviamente que se ha utilizado de una manera, yo creo que bastante acotada, pero que lamentablemente no ha sido utilizado de una manera, yo diría, fiel al texto y al sentido de esta norma, no solamente en este caso, sino si uno ve hacia atrás, en ningún otro. Es básicamente un diálogo de sordos y una pelea de barras bravas que lamentablemente no va hacia ningún lado. Ya sabe usted lo que es una interpelación. Los invito a cambiar de tema con el siguiente titular. Mire. Cámara Baja aprobó nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur sin el apoyo de la Unión Demócrata Independiente. Los diputados gremialistas votaron en contra, argumentando que no han observado mejoras en el desbaratamento de los grupos terroristas que atemorizan a las personas. Y la sala visó la solicitud del gobierno con 96 apoyos, 36 rechazos y 3 abstenciones en forma cooperativa. Claro, habían varias voces que apuntaban a rechazar esta extensión que ayer cumplía además 365 días, un año, en la región de la Araucanía y en 2 provincias de la región del Biobío. ¿Qué le parece, diputado, que se haya logrado extender el estado de excepción cuando algunas personas incluso están pidiendo estado de sitio? Bueno, me parece una buena noticia que un tema que ha sido tan debatido durante los últimos meses y que incluso al propio gobierno, para también reconocer y hacer la autocrítica, durante la gestión anterior de la ex ministra Isquia Sichel le costó bastante tomar la decisión y darse cuenta que era necesario hacerlo, cosa que nosotros, por cierto, empujamos. Pero los datos son categóricos, 31% menos de violencia en la Araucanía y alrededor a propósito del estado de excepción constitucional dan cuenta de que es necesario mantenerlo. Pero también de que hay que hacer esfuerzos adicionales y en virtud obviamente de cómo se vayan dando las cosas, hay que evaluar la posibilidad y no descartar ninguna herramienta constitucional que esté a la vista. Yo creo que es lo responsable, ¿no? Cualquier gobierno, cualquier Estado democrático tiene que tener todas las posibilidades a la vista, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Ahora, que se haya aprobado con votos en contra de republicanos, de UDI, de algunos RN y algunos PDG, me parece de absoluta inconsecuencia, porque efectivamente si el resultado hubiese sido el que ellos querían y se llegaba a rechazar, o sea, el efecto político concreto de eso era que quedábamos sin estado de excepción en la Araucanía y por lo tanto sin protección militar. Y ese 31% que se ha logrado revertir o bajar la violencia en la zona, se hubiese ido al tacho de la basura. O sea, el nivel de irresponsabilidad política con el cual actuamos, de verdad no tiene hoy día ningún punto de comparación ni precedente, porque entiendo que algunos quieran avanzar en fortalecer aún más la medida. Es legítimo, estado de sitio, estado de excepción de otro tipo. Perfecto, conversémoslo, veamos las cifras, los datos, dónde están los problemas, dónde los resolvemos. Pero hacer el punto político, llegando al punto de rechazar la prórroga al estado de excepción, con esas posibles consecuencias, me parece que es de la misma irresponsabilidad que vimos cuando se bajaron de la mesa de seguridad. Y eso es lamentable no para el gobierno, para el país. ¿Coincides con esa crítica, Gonzalo? Primero estoy de acuerdo con que se haya ampliado el estado de excepción. Siempre estos temas los enfocamos como santiaguinos. Yo soy de Viña y sé lo que es sufrir con el regionalismo. Yo le preguntaría a la gente que sufre allá, y sin duda la gente que sufre allá estaba por esta extensión y están por medidas adicionales. Yo creo que los que votaron en contra no era porque querían desproteger la zona, sino que porque creen sinceramente que se requiere mayor acción por parte del gobierno. Estoy de acuerdo con que fue un error quizás por parte de la UDI sobre todo, votar en contra, pero más allá de eso entiendo que hay que avanzar porque el estado de sitio ha bajado los niveles de violencia, pero
se requieren medidas adicionales. No se me ocurren en este momento, digamos, y es difícil hacer sugerencias, pero sin duda la gente que está en esa zona, que enfrenta una realidad de guerra, y de nuevo, vámonos a los resultados electorales, aunque haya sido una votación constitucional, pero también en el plebiscito, ahí hay un fervor, la gente clama, y no solo ahora, y también podemos hacer mucha autocrítica respecto a lo que pasó en el pasado, y quizás en otros sectores haya que hacer autocrítica de cómo creíamos que esto, cuando se hablaba de esto, eran los infiltrados los que atacaban y no eran los grupos violentos de la zona, sino que eran los agricultores que trataban de generar una guerra civil. Había muchas teorías conspirativas, entonces qué bueno que se ha avanzado, y estoy de acuerdo y tomo de nuevo el tema de evolucionar. Hay que evolucionar de lado y lado, y este es un tema que las organizaciones radicales que están en la zona han escalado la violencia. Antes atacaban bienes materiales, o estaba la lógica de la CAM de atacar solo intereses industriales, por ponerle un nombre dentro de la jerga marxista. Materiales, claro. Pero hoy día se les está disparando a civiles. Entonces, en ese escenario también creo que es una irresponsabilidad aflojar, aunque sea para marcar un punto político. Sí. Hoy día se están atacando buses con gente que es de ahí mismo. Entonces, esos niveles de violencia, sin contar con la quema de iglesias y barbaridades de ese tipo, digamos. Anoche, de hecho, tuvimos ataques incendiarios, hubo maquinaria incendiaria, hubo escuelas personas heridas a bala. Digamos, que son... se nos va el diputado Soto. Sí. Diputado Soto, usted se nos va, pero plantear una idea para que no quede, porque yo creo que es relevante. En materia de seguridad en la macrozona sur, todo lo que sea necesario, sin ningún tipo de complejo. Ya. Pero algo muy importante, entender que la inseguridad, los hechos de violencia, el terrorismo, con todas sus letras, en la zona es una consecuencia del problema. El problema, la causa es un problema político, social, histórico incluso, que debe también ser abordado. Y lo digo a propósito de la reunión que tuvo el presidente Boric con parlamentarios de la zona, donde la crítica fue, acá solo tenemos que hablar de seguridad, pero no de restitución de tierra, no de los problemas de pobreza, de los problemas de agua, no de los problemas que requiere la Araucanía ser enfrentados desde una mirada de Estado integral. Yo creo que eso es muy relevante. ¿Diputado? Esas son las dos caras de la moneda. Yo creo que es el momento de un acuerdo político nacional, transversal, de paz en la Araucanía. Y que avancemos en materia de seguridad y que avancemos también por el camino del diálogo, porque el Estado no puede renunciar Hoy va a estar a ninguno de esos aquí en el programa, de hecho, uno de los diputados que estuvo presente en la reunión ayer en Cerro Castillo con el presidente de la República. Diputado Soto, se tiene que ir, le ofrezco sus últimos 10 segundos para que cierre con una reflexión final. No, solamente decir que estamos al borde, creo yo, de un sistema político fallido. Estamos renunciando a la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, y es necesario revertir eso porque la democracia está en juego. Hagamos nuestro trabajo. Ese es nuestro llamado. Gracias, diputado, por habernos acompañado. Hacemos una pausa y a la vuelta el diputado Andrés Llonant del Distrito 23, que estuvo allí con el presidente de la República, viene al Tiempo Violento. No se vayan.